¿Sabías que Brasil tiene una de las series lésbicas web más vistas del mundo? ¿Que una telenovela de horario estelar acaba de hacer historia con una pareja lésbica tan popular que ya tiene spin-off confirmado? ¿Y que hay una producción brasileña-tailandesa en camino? El GL brasileño no es lo que era, y estas 5 series lo demuestran. Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Cuando pensamos en series GL, siempre se nos viene a la cabeza Tailandia, Corea, Japón. Pero hay un país que está pisando fuerte, con historias intensas, reales y que nos están robando el corazón, desde YouTube hasta la televisión abierta. Hablo de Brasil. 5 producciones que van desde webseries independientes hasta telenovelas de horario estelar. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Stupid Wife es una serie web brasileña producida por Ponto Assault Producciones, disponible en YouTube, que se ha convertido en un fenómeno internacional, con 3 temporadas entre el 2022 y 2024. Está protagonizada por Priscila Reis como Luisa y Priscila Buyard como Valentina. Y es especialmente relevante porque nació de un fanfiction del chip Cam Rem, es decir, Camila Cabello y Lauren Jauregui, adaptado posteriormente a personajes originales. La trama comienza cuando Luisa, quien en la universidad veía a Valentina como alguien con todos los defectos posibles, despierta con amnesia disociativa tras un trauma, descubriendo que ha perdido 10 años de memoria. Está casada con Valentina y tienen un hijo llamado Leo. Lo que sigue es una historia de enemigas a amantes en reserva, donde Valentina lucha por recuperar el amor de su esposa, mientras Luisa intenta entender cómo terminaron juntas, explorando temas de redención, maternidad lésbica y redescubrimiento del amor. Es una de las series web GL más exitosas de habla no inglesa, demostrando que el formato independiente puede competir con las grandes producciones. Empezamos fuerte: amnesia, enemigas, maternidad, y todo comenzó de un fanfiction del Cam Rem. 3 temporadas en YouTube, millones de views y una prueba de que no necesitas Netflix para contar una historia lésbica que conecte con el mundo. Priscila Reis y Priscila Buyard tienen una química que duele. Fuego uterino descontrolado e intenso. Y si no la han visto, ¿qué están esperando? Jaque Mate es una serie web de suspenso policial producida por Ponto Assault, la misma casa de Stupid Wife, que inició su primera temporada el 16 de mayo del 2024 en YouTube y ya tiene segunda temporada en emisión desde agosto del 2025, con 8 episodios cada una. Está protagonizada por Sofía Starling como la delegada Giovanna Torres y Natalia Rosa como Maya Manuela Collins. La trama sigue a Giovanna, una policía determinada en Itaipava, que sueña con ascender en su carrera, quien conoce a Maya en un bar y siente una atracción inmediata y recíproca que termina en una noche de pasión. Semanas después, tras trasladarse a Río de Janeiro para investigar grandes robos en la empresa Enterprise, descubre que Maya es la esposa del poderoso empresario Christopher Collins, iniciando un juego, peligro de poder, dinero y deseo, donde solo una puede ganar. Es una historia de amor prohibido, suspenso policial y estrategia, con la misma intensidad que Stupid Wife, pero en un tono más oscuro y thriller. De las creadoras de Stupid Wife viene esto: policía, mujer casada, atracción fatal y juegos de poder. Sofía Starling como Giovanna tiene una presencia imponente y la tensión con Natalia Rosa es fuego. Tú necesitas a Jesús. La segunda temporada ya está disponible. Así que ahí tienen contenido para maratonear. Y antes de seguir con el video, quiero recomendarles algo rápido. Si usas plataformas de streaming o juegas videojuegos, hay una página llamada GGPic, donde puedes conseguir suscripciones y recargas digitales a precios bastante accesibles. Por ejemplo, puedes encontrar servicios como Netflix, HBO Max, Disney Plus y Crunchyroll, entre otros. Además, si entras usando mi link que dejaré en la descripción y en el comentario fijado, al entrar te llevarás un cupón del 10% de descuento. Usa el código y llévate el 10% de descuento en nuestra selección. Y si quieres ahorrar todavía más, revisa las opciones anuales porque normalmente son las que tienen el mejor precio a largo plazo. Así que si quieres ahorrar en suscripciones y videojuegos, échale un vistazo a GGPic. Y ahora sí, mis amores, continuemos con el video.
Três Graças es una novela brasileña de horario estelar de TV Globo, creada por Aguinaldo Silva, que se transmite en 2025 y 2026. Disponible en Globoplay, Apple TV y Google Play. Dentro de esta producción mainstream, emerge Louquinha, el chip entre Lorena, interpretada por Alanis Guillén, y Joaquinha, interpretada por Gabriela Medvedovsky, que se ha convertido en un fenómeno de representación LGBTQ+, en la televisión abierta brasileña. La historia presenta a dos mujeres que se encuentran en un momento inesperado de sus vidas, donde entre decisiones difíciles, su relación crece en un entorno marcado por la fe, la traición y los prejuicios, explorando temas de amor, deseo y valentía para ser una misma. Pero lo que hace histórica a esta pareja no es solo la trama. El martes 24 de febrero reciente, durante el primer Time de Globo, se transmitió la primera escena de amor entre Lorena y Joaquinha, marcando un hito en la teledramaturgia brasileña. Esta escena íntima ocurrió durante un viaje romántico a la casa de campo de la familia de Joaquinha y fue celebrada masivamente por el público y activistas LGBTQIA+, por su abordaje respetuoso y natural. Lo más significativo, el equipo de grabación estuvo formado principalmente por mujeres, incluyendo a Naina de Paula como directora de escena, quien declaró: "Ni en mis mejores sueños imaginé que conseguiríamos", y a María Beta como preparadora de actores, quien definió el día como importantísimo, histórico. La escena recibió elogios por su dirección sensible y su representación auténtica del amor entre mujeres en horario estelar. Debido al impacto masivo y la buena recepción, TV Globo ya anunció un spin-off exclusivo titulado La historia de Louquinha para el 2026, centrado completamente en el desarrollo de esta relación lésbica. Es la primera vez que una pareja lésbica de telenovela de horario estelar en Brasil obtiene su propia serie derivada, consolidando a Louquinha como un símbolo de la búsqueda de igualdad en la televisión. Esto es historia pura y la estamos viviendo en tiempo real. No es una webserie independiente, no es contenido niche, es TV Globo, una de las cadenas más grandes de Latinoamérica, transmitiendo una escena de amor lésbico en horario estelar, con un equipo de mujeres detrás de cámara. Alanis Guillén y Gabriela Medvedovsky tienen una química que, por favor, y el hecho de que ya hayan confirmado un spin-off para este 2026, esto simplemente no pasaba antes. Brasil está diciendo en voz alta: el amor entre mujeres merece su propia historia principal. Justicia 2 es una serie antológica brasileña del 2024, disponible en Globoplay, producida por Estudios Globo y escrita por Manuela Díaz, que consta de 28 episodios explorando drama, suspenso y la búsqueda de justicia. Dentro de las 4 historias entrelazadas que se desarrollan tras la salida de prisión de los personajes principales, destaca la trama lésbica entre Jordana, interpretada por Paola Oliveira, una empresaria musical millonaria dueña de una productora, y Milena, interpretada por Nanda Costa, una joven soñadora con pasado delictivo que busca nuevas oportunidades tras 7 años encarcelada. Su relación se desarrolla en medio del drama criminal característico de la serie, creando una conexión pasional y compleja que evoluciona entre el poder, la vulnerabilidad y la redención, representando una historia de amor lésbico, maduro, intenso y con alta producción dentro del catálogo premium de Globoplay. Paola Oliveira y Nanda Costa, 2 pesos pesados de la actuación brasileña, en una relación lésbica dentro de una serie de antología de alto nivel. No es una historia de adolescentes descubriendo su sexualidad. Son mujeres adultas con pasados complicados, poder, dinero, crimen y una atracción que no pueden negar. Between Sides, anteriormente conocida como Beyond the Ocean, ya no es solo una promesa, ahora se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del GL internacional. Se trata de una coproducción brasileña-tailandesa, algo poco común dentro del género, que inicia grabaciones en este mes de marzo del 2026. Y ojo a esto, estará protagonizada por la actriz brasileña Amanda Doring y la actriz tailandesa Christine Ulussatri. La serie sigue a Marina, una mujer brasileña de 26 años criada en la granja en el campo de Sao Paulo
criado por su padre viudo, atrapada entre su sueño de convertirse en músico y la responsabilidad de continuar con el negocio familiar. Su vida cambia por completo tras fallar en una audición internacional. En busca de respuestas y de sí misma, decide viajar a Chiang Mai, Tailandia, y es ahí donde el destino empieza a jugar su papel. Allí conoce a Nam, una mujer tailandesa criada por su abuela en condiciones difíciles, tras ganar un certamen de belleza. Su vida da un giro hacia la fama como modelo y actriz, pero también hacia la presión constante de la vida pública. Después de un nuevo escándalo, su agencia la envía a Chiang Mai para reconstruir su imagen, sin saber que ese viaje le cambiaría todo. El encuentro entre Marina y Nam desata un romance intenso, íntimo y profundamente humano, donde dos mujeres de mundos completamente distintos descubren que comparten el mismo anhelo: vivir libres, sin miedo y siendo fieles a quienes realmente son. Pero el amor no siempre llega en el momento correcto, y todo se pone a prueba cuando Marina recibe la noticia de la muerte de su padre y debe regresar a Brasil, dejando atrás la historia que transformó su vida para siempre. Y si quieren saber más sobre este GL, vayan y vean este video que les explico absolutamente todo. Pero sí quiero acotar algo con este GL, y es que no hay fronteras, no más mercados separados. El amor entre mujeres es universal. 5 series que muestran que Brasil no está jugando. Desde webseries independientes que conquistan YouTube hasta telenovelas con horario estelar con spin-off incluido, pasando por thrillers policiales y coproducciones internacionales. El GL brasileño es real, es intenso y está aquí para quedarse. Y bueno, mis amores, ya me contarán cuáles han visto, si no la han visto, si le van a dar la oportunidad. Yo, por ejemplo, estoy esperando la spin-off. Eso es un sí o sí, porque la química que tienen todas estas mujeres de todas estas series es espectacular. Pero las loquiñas, cuidadito. Y ya saben, para saber que llegaron hasta acá en esta parte del video, me dejan por favor un corazoncito amarillo. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Si quieren verme reaccionar, ya saben a dónde tienen que ir. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.